El salón de baile de los Ashworth relucía como un joyero aquella tarde de finales de mayo, cada superficie reflejando el brillo amielado de 1000 velas alojadas en candelabros de cristal que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes empapeladas en seda. El aire era denso y cálido, a pesar de las puertas abiertas de la terraza, perfumado con la embriagadora dulzura de las rosas de invernadero dispuestas en imponentes urnas, que se mezclaba con el almizcle de perfumes caros y el ligero toque acre de la cera de las velas. La música brotaba de la orquesta situada en la galería superior, un vals melodioso que parecía latir con el mismísimo pulso de la temporada, mientras que por debajo corría el murmullo constante de la conversación, salpicado por risas que tintineaban como copas de champán, por el susurro de la seda y el raso cuando las damas pasaban veloces con sus elaborados vestidos, sus joyas capturando la luz con cada giro. La señorita Eleanor Hartley se encontraba al borde de esta resplandeciente asamblea, una figura discreta vestida de seda marfil que había sido confeccionada 2 temporadas atrás y cuidadosamente modificada para adaptarse a las modas actuales. El modesto ribete de perlas de aljófar en su escote pálido en comparación con las opulentas exhibiciones que la rodeaban, las esmeraldas que colgaban de la garganta de Lady Ashworth, los zafiros que centelleaban en las orejas de la duquesa de Waverley, los diamantes que parecían acorazar a toda matrona de importancia. Mantenía sus manos enguantadas cruzadas frente a ella, los dedos entrelazados para evitar cualquier movimiento nervioso que pudiera delatar la ansiedad que se enroscaba apretadamente bajo su exterior cuidadosamente compuesto, ese persistente aleteo en su pecho que se había convertido en su compañero constante estas últimas semanas. A su lado estaba Lady Pemberton, su patrocinadora para esta temporada crucial, una mujer de unos 50 años cuyos hermosos rasgos se habían asentado en líneas de perpetua insatisfacción, cuyo vestido azul hielo igualaba la temperatura de su mirada mientras inspeccionaba la sala con la mirada calculadora de un general evaluando un campo de batalla. Eleanor podía sentir esa frialdad irradiando de su benefactora como niebla invernal, podía sentir el peso de la conciencia de Lady Pemberton sobre cada mirada dirigida hacia ellas, cada susurro que pudiera concernir al caso de caridad que tan magnánimamente había tomado bajo su ala. «Estoy agradecida», se recordó Eleanor, las palabras, una letanía familiar que repetía como una oración. «Estoy agradecida por esta oportunidad, por esta ocasión, por el techo que me ha proporcionado y la introducción a la sociedad que podría asegurar mi futuro». Sin embargo, la gratitud se sentía como una piedra que debía cargar, pesada e inflexible, su peso creciendo con cada hora que pasaba en la casa de Lady Pemberton. La música subió de volumen, y en algún lugar de la multitud una dama rió con deleite desenfrenado, el sonido resonando por el salón de baile como una campana, y Eleanor se encontró preguntándose cómo se sentiría tal libertad. Reír sin cálculo, moverse por este mundo brillante como si una perteneciera a él en lugar de estar perpetuamente a prueba. Lady Pemberton se inclinó, su abanico abriéndose con un chasquido decidido, y murmuró sin mirar a Eleanor: «Se espera al duque de Greystone esta noche. Procure no avergonzarme si se digna anotar nuestra presencia». Las palabras se posaron sobre Eleanor como escarcha, y ella enderezó la espalda, levantando ligeramente la barbilla mientras observaba a los bailarines girar, sus rostros borrosos por el movimiento y la luz de las velas, cada pareja segura en su lugar, su posición, su certeza de pertenencia. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes,
Suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. Habían pasado 3 años desde la última vez que Eleanor estuvo en un salón de baile como alguien que realmente pertenecía. 3 años desde que la fiebre había arrasado Hartley Manor como un viento cruel, llevándose primero a su madre y luego, en menos de 15 días, a su padre, dejando a Eleanor a los 19 años para descubrir que la finca que había amado, los jardines de rosas donde su madre le había enseñado los nombres de cada flor, la biblioteca donde su padre había discutido filosofía y agricultura con igual pasión, las cabañas de los arrendatarios que había visitado con cestas de provisiones, todo había sido hipotecado más allá de la redención, las deudas acumulándose silenciosamente mientras la salud de su padre fallaba y su atención a los asuntos de negocios flaqueaba. Los abogados habían sido comprensivos pero firmes. No había nada que salvar, ninguna herencia más allá de las modestas joyas de su madre y un pequeño baúl de pertenencias personales. Los primos lejanos que heredaron lo que quedaba de la propiedad vinculada habían sido fríamente corteses, ofreciéndole un mes de hospitalidad antes de dejar claro que debía buscar arreglos más permanentes en otro lugar. Esos primeros años habían sido una nebulosa de puestos, dama de compañía de una viuda exigente en Bath, institutriz de niños ingobernables en Yorkshire, cada papel erosionando el sentido de sí misma que había llevado desde su infancia, cada despido o partida dejándola más a la deriva, más consciente de cuán completamente había caído de la esfera en la que había sido criada. La oferta de Lady Pemberton, extendida a través de una conexión lejana y presentada como caridad magnánima, había parecido la salvación, una temporada en Londres, la oportunidad de asegurar un matrimonio respetable, la posibilidad de estabilidad y quizás incluso una medida de felicidad. Eleanor había aceptado con profunda gratitud, había soportado los recordatorios mordaces de su dependencia, las crueldades casuales disfrazadas de guía, la forma en que Lady Pemberton exhibía su caso de caridad como un testimonio de su propia virtud, mientras se aseguraba de que Eleanor entendiera precisamente cuán precaria seguía siendo su posición. «Debo estar agradecida», se decía Eleanor cada mañana, mientras se vestía con trajes que Lady Pemberton consideraba aceptables, cada noche mientras sonreía en eventos sociales donde era presentada como «mi querida señorita Hartley, a quien he tomado bajo mi ala en sus desafortunadas circunstancias». Sus esperanzas para esta temporada eran modestas, cuidadosamente contenidas dentro de los límites del realismo. Quizás un caballero respetable de fortuna moderada, alguien lo suficientemente amable como para no reprocharle su pobreza, alguien que pudiera ofrecerle un hogar, hijos, un lugar en el mundo que fuera suyo por derecho en lugar de por tolerancia. No soñaba con pasión o un gran romance, soñaba con seguridad, con nunca más sentir el frío terror de no tener a dónde ir, nadie a quien reclamarla. Soñaba con ser deseada en lugar de tolerada, con construir algo sólido y real a partir de las ruinas de lo que había perdido. Sin embargo, incluso estos modestos sueños se sentían frágiles como el cristal soplado, amenazados por cada palabra afilada de Lady Pemberton, cada recordatorio de que su posición aquí era condicional, revocable, dependiente enteramente de la continua disposición de su benefactora a reclamarla, y Eleanor llevaba este conocimiento como un peso oprimiendo su pecho, haciendo que cada respiración en este resplandeciente salón de baile se sintiera un poco demasiado superficial, cada sonrisa un poco demasiado practicada, cada momento ensombrecido por la conciencia de que caminaba sobre el filo de una navaja
entre la redención y la ruina. La llegada del duque de Greystone no fue anunciada, no requería anuncio, pues su presencia creaba su propia perturbación en la atmósfera del salón de baile, un cambio sutil que se propagó desde la entrada como una piedra arrojada en aguas tranquilas, las conversaciones vacilando a media frase, las cabezas girando con la atracción magnética del rango y la consecuencia hechos manifiestos. Eleanor sintió el cambio antes de ver su origen. Lo sintió en la forma en que la espalda de Lady Pemberton se enderezó como si la tiraran de hilos invisibles, en la repentina agudización de la atención entre los invitados circundantes, en la forma en que el aire mismo parecía espesarse con anticipación, y entonces lo vio, a Alexander Whitmore, duque de Greystone, deteniéndose en lo alto de los pocos escalones que descendían al salón principal, su alta figura recortada contra la luz del vestíbulo, su atuendo de noche oscuro, inmaculado y severo contra el plumaje colorido de los otros caballeros, su porte llevando esa cualidad particular de mando que no provenía de la arrogancia, sino de la certeza absoluta de su posición en la jerarquía del mundo. Tendría quizás 30 años. De cabello oscuro y bien afeitado en una era en que muchos hombres favorecían elaboradas patillas, sus facciones compuestas en una expresión de reserva tan perfecta que bordeaba la frialdad, los planos aristocráticos de su rostro sin revelar nada de sus pensamientos, mientras su mirada barría la asamblea con la evaluación distante de un hombre que observa un paisaje en lugar de una reunión social. Eleanor observó cómo Lady Ashworth se apresuraba a saludarlo, cómo Lord Ashworth aparecía al lado de su anfitriona, cómo una pequeña multitud de personas importantes se formaba a su alrededor con el agrupamiento instintivo que el poder siempre inspira, pero las respuestas del duque parecían medidas y breves, sus reconocimientos corteses pero sin calidez, su atención ya moviéndose más allá de aquellos que la buscaban como si estuviera cumpliendo una obligación en lugar de buscar placer. Ella había oído hablar de él, por supuesto. Todos habían oído hablar del duque de Greystone, cuyas vastas propiedades se extendían por 3 condados, cuya voz en el Parlamento tenía peso en asuntos de reforma y política agrícola, cuya selectividad en la participación social hacía notable su asistencia a cualquier evento, cuya completa falta de enredos románticos, a pesar de su elegibilidad, lo convertía en objeto de interminables especulaciones y esperanzadoras maquinaciones maternales. Se decía que era frío, exigente, imposible de complacer, dedicado a sus deberes con una seriedad que no dejaba lugar a la frivolidad. El tipo de hombre que veía la sociedad como un mal necesario que debía soportarse en lugar de disfrutarse. Eleanor lo observó mientras se movía por la sala, notando la deferencia que recibía, cómo el espacio se abría ante él, cómo las conversaciones se detenían para su participación, cómo incluso los miembros más elevados de la alta sociedad ajustaban sus posiciones para acomodar su presencia. Y sintió una especie de curiosidad abstracta sobre cómo debía ser moverse por el mundo con una certeza tan absoluta del propio lugar, con una autoridad tan incuestionable. Él existe en una esfera completamente diferente, pensó, observando mientras intercambiaba palabras con Lord Marchmain, mientras una matrona decidida intentaba atraerlo hacia su hija solo para ser cortésmente desviado, tan distante de mi mundo como las estrellas de la tierra, e igual de intocable. A su lado, el abanico de Lady Pemberton trabajaba con creciente vigor, su mirada calculadora siguiendo el progreso del duque, y Eleanor reconoció esa mirada, la evaluación de la oportunidad, la consideración de cómo la proximidad a tal poder podría ser aprovechada.
y sintió un familiar apretón en el pecho, sabiendo que ella misma era una simple pieza en el tablero de ajedrez social de Lady Pemberton, posicionada y movida según estrategias que Eleanor sólo podía discernir parcialmente, valorada únicamente por cualquier ventaja que pudiera proporcionar a las ambiciones de su patrocinadora. El incidente comenzó de manera tan inocua que Eleanor más tarde se maravillaría de cuán rápidamente el desastre podía florecer a partir de semillas aparentemente ordinarias, pues el señor Thomas Wellesley era un caballero que había notado en eventos anteriores, apuesto de una manera disoluta, su encanto con un filo que ponía sus instintos en alerta, su reputación susurrada en los salones privados como ligeramente más allá de lo respetable, el tipo de hombre del que las madres alejaban a sus hijas mientras los padres fruncían el ceño ante su acercamiento. Pero cuando se materializó junto a Lady Pemberton, solicitando una presentación y el honor de la mano de la señorita Hartley para el siguiente baile, los ojos de su patrocinadora se iluminaron con un cálculo que Eleanor reconoció y temió. Esa expresión particular que significaba que Lady Pemberton veía alguna ventaja en la conexión, alguna moneda social que ganar. «Por supuesto, señor Wellesley, qué encantador», dijo Lady Pemberton, su sonrisa afilada como el cristal tallado, mientras prácticamente empujaba a Eleanor hacia adelante, a pesar de la vacilación de la joven, a pesar de la ligera negativa con la cabeza de Eleanor, que fue deliberadamente ignorada, y Eleanor se encontró haciendo una reverencia a este hombre, cuya mirada la recorrió con una evaluación que le puso la piel de gallina, cuya sonrisa ocultaba algo depredador bajo su superficie pulida. El baile comenzó, un baile campestre, gracias al cielo, no un vals, y durante las primeras figuras todo pareció ir bien. La conversación de Wellesley se mantuvo dentro de los límites de la propiedad, aunque sus cumplidos llevaban matices que parecían sugerir significados más allá de sus palabras superficiales, sus ojos deteniéndose demasiado tiempo en el modesto escote de su vestido, su sonrisa adquiriendo una cualidad que hizo que el estómago de Eleanor se contrajera con inquietud. Luego su mano, durante un giro que los acercó, se posó en su espalda un poco más abajo de lo debido, sus dedos presionándola de una manera que no podía confundirse con un accidente, y cuando Eleanor se apartó su mano la siguió, manteniendo deliberadamente el contacto impropio mientras se inclinaba lo suficiente para que ella pudiera oler el vino en su aliento, y murmuraba: «Se está desperdiciando en esta tediosa reunión, señorita Hartley. Una mujer en sus circunstancias particulares debe encontrar tales eventos bastante limitados en sus posibilidades». Las palabras mismas, aparentemente inocentes, pero cargadas de una implicación que hizo que su pulso se disparara con alarma. Eleanor mantuvo la compostura a pura fuerza de voluntad. Su sonrisa fija mientras ejecutaba los pasos del baile, mientras su mente corría a través de posibles respuestas, posibles escapatorias, agudamente consciente de los ojos sobre ellos, pues estaban siendo observados. Podía sentir el peso de la observación, podía percibir la atención de los invitados, notando cada interacción, cada gesto, y cuando el baile finalmente, misericordiosamente terminó, hizo una reverencia con rígida formalidad y se giró para irse solo, para encontrar la mano de Wellesley en su codo, su agarre lo suficientemente firme como para impedir una fácil extracción mientras la dirigía hacia las puertas de la terraza, lejos de la multitud, su voz baja e insistente mientras hablaba de la luz de la luna, del aire fresco, de una conversación privada. Sus palabras, una proposición apenas velada,
que se volvía más explícita con cada momento que pasaba, sugerencias de lo que una mujer en su posición podría aceptar, qué arreglos podrían hacerse, cuán generoso podría ser él con una dama que entendiera la naturaleza del beneficio mutuo. Y Eleanor sintió un hielo inundar sus venas al comprender precisamente lo que él estaba ofreciendo, lo que creía que su pobreza y dependencia la hacían disponible, la crueldad casual de su suposición de que podía ser comprada como cualquier otra mercancía. Eleanor se zafó del agarre de Wellesley con una fuerza nacida de la desesperación y la furia combinadas, su voz emergiendo firme y fría, a pesar del temblor que amenazaba con apoderarse de todo su cuerpo mientras decía: «Presume demasiado, señor Wellesley, y se equivoca por completo sobre mis circunstancias si cree que la pobreza me ha hecho susceptible al tipo de arreglo que sugiere». Cada palabra cuidadosamente enunciada, su espalda enderezándose con la dignidad que sus padres le habían inculcado, el conocimiento de que, aunque había perdido su fortuna, conservaba su carácter, y por un momento vio sorpresa destellar en sus rasgos rubicundos antes de que se transformara en algo más feo, más oscuro, el orgullo herido de un hombre no acostumbrado al rechazo, particularmente de una mujer que consideraba inferior y por lo tanto disponible para su uso. Su expresión se torció, la apariencia de encanto se resquebrajó para revelar la crueldad que había debajo, y entonces, horrorosamente, deliberadamente, levantó la voz lo suficiente para que la oyeran los invitados cercanos que se encontraban cerca de la entrada de la terraza, sus palabras lanzadas para alcanzar oídos curiosos mientras decía: «Vamos, señorita Hartley, no hay necesidad de tales teatros, no después de haber sido tan alentadora durante nuestro baile, tan cálida en su recepción de mis atenciones». Y Eleanor sintió que la sangre se le helaba en las venas al comprender lo que estaba haciendo, la destrucción calculada que estaba desatando, pues en este mundo la reputación de una mujer lo era todo, y una vez manchada, nunca podría ser restaurada, y sus implicaciones eran claras, su sugerencia de que ella había invitado sus avances, que su rechazo ahora era mera actuación después de haberse comprometido. Los susurros comenzaron de inmediato. Ese terrible sonido susurrante como el viento entre hojas secas, las conversaciones deteniéndose a media palabra mientras las cabezas se volvían hacia ellos, mientras los abanicos se levantaban para ocultar labios en movimiento mientras los ojos permanecían fijos en la escena que se desarrollaba, y Wellesley continuó con viciosa precisión, su voz llevando ese tono de dignidad masculina herida mientras añadía: «Había pensado que una mujer en su posición, dependiente de la caridad, aprovechándose del buen nombre de Lady Pemberton, sería más práctica en su comprensión de cómo funciona el mundo, pero veo que prefiere jugar a la doncella virtuosa, incluso cuando…». Y Eleanor no pudo soportar oír lo que diría a continuación, no pudo soportar la finalización de esa frase. Así que interrumpió con una voz que temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos: «Se equivoca, señor, total y completamente equivocado, y debo pedirle que me deje en paz inmediatamente». Pero el daño estaba hecho, irreversible y total, pues podía verlo en los rostros que se apartaban de ella, en la forma en que Lady Marchmain acercaba a su hija como si Eleanor portara algún contagio, en la fría evaluación en los ojos de las matronas que momentos antes habían sido cordiales, si no cálidas. La música pareció desvanecerse, aunque la orquesta seguía tocando. El resplandeciente salón de baile adquiriendo la cualidad de una pesadilla donde todas las hermosas superficies ocultaban trampas y escollos, donde el suelo mismo era incierto bajo sus pies. Y Eleanor observó con un horror que bordeaba la parálisis cómo su muerte social tomaba forma ante sus ojos, cómo los invitados con los que había bailado antes
ahora desviaban la mirada, como las jóvenes con las que había conversado en los salones privados, ahora susurraban detrás de sus abanicos con expresiones de deleite escandalizado, pues nada entretenía a la sociedad tan a fondo como la destrucción de uno de sus miembros más vulnerables, la confirmación de que aquellos que subían demasiado alto desde cimientos insuficientes inevitablemente caerían, y caerían públicamente, caerían por completo, caerían sin esperanza de redención o recuperación. Eleanor se volvió hacia Lady Pemberton con una desesperación que ya no podía ocultar, sus ojos buscando el rostro de su patrocinadora a través de la pequeña distancia que las separaba, buscando alguna señal de apoyo, alguna indicación de que la mujer que la había introducido en la sociedad ahora la defendería contra estas viciosas acusaciones, que diría la verdad de que Eleanor no había hecho nada para alentar los avances de Wellesley, que era la víctima en lugar de la instigadora de esta terrible escena, pero lo que Eleanor encontró en la expresión de Lady Pemberton congeló la súplica en sus labios, pues el rostro de su patrocinadora se había transformado en una máscara de frío cálculo, sus ojos, evaluando a Eleanor con el desapego que uno podría aplicar a un mueble roto, algo que había sobrevivido a su utilidad y ahora presentaba solo inconvenientes y posible vergüenza. Y Eleanor comprendió en ese momento de claridad devastadora que ninguna ayuda vendría de esa parte, que Lady Pemberton ya había tomado su decisión. Ya había elegido qué lado de este desastre serviría mejor a sus propios intereses. Lady Pemberton se irguió con una expresión de dignidad ofendida, su voz lanzada para llegar a los invitados reunidos que habían guardado silencio a su alrededor, su ávida atención fija en este drama en desarrollo, mientras decía: «Me encuentro en la desafortunada posición de tener que reconocer que he tenido preocupaciones sobre el carácter de la señorita Hartley desde hace algún tiempo», cada palabra cayendo como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de conmoción y sospecha reivindicada en los rostros de los observadores. Y Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho, alguna última y frágil esperanza haciéndose añicos sin remedio mientras su patrocinadora continuaba. La acogí por caridad, por respeto a la memoria de su difunto padre. Pero empiezo a ver que mi generosidad fue mal empleada, que no supe reconocer ciertas tendencias desafortunadas, una cierta falta de sentimiento adecuado que la pobreza y la desgracia quizás han engendrado, las palabras cuidadosamente elegidas para sugerir todo sin declarar nada directamente procesable, para pintar a Eleanor como corrompida por sus circunstancias reducidas, como alguien que se había aprovechado de la buena naturaleza de Lady Pemberton y la había pagado con escándalo e incorrección. Los invitados observadores murmuraron su simpatía por la posición de Lady Pemberton, sus expresiones transmitiendo que habían sospechado algo de esta naturaleza todo el tiempo, que las chicas sin fortuna o familia siempre eran un riesgo, siempre propensas a arrastrar a quienes intentaban ayudarlas. Y Eleanor se quedó congelada mientras su patrocinadora asestaba el golpe final y mortal. Por lo tanto, debo retirar mi patrocinio a la señorita Hartley con efecto inmediato y declarar claramente que ya no está bajo mi protección ni reside en mi casa. No puedo y no permitiré que mi reputación se vea comprometida por la asociación con una joven cuya conducta ha demostrado ser tan cuestionable. Y con esas palabras, Eleanor perdió no solo su posición social, sino su hogar real, el techo sobre su cabeza, la frágil seguridad que había sido su único escudo contra la destitución completa, pues había estado viviendo en la casa de Lady Pemberton en Londres, dependiente del continuo favor de su patrocinadora, y ahora ese favor era retirado públicamente, irrevocablemente, dejando a Eleanor
sin a dónde ir, sin nadie a quien recurrir. Su situación transformada en meros momentos de precaria a imposible. Las manos de Eleanor comenzaron a temblar incontrolablemente, un temblor que comenzó en sus dedos y se extendió por todo su cuerpo, a pesar de sus desesperados intentos por mantener alguna apariencia de compostura, su respiración superficial y rápida, mientras la magnitud total de su catástrofe se cernía sobre ella como un peso sofocante, pues ahora estaba arruinada en todos los sentidos que importaban. Su reputación destruida, su hogar perdido, sus pocas posesiones aún en la casa de Lady Pemberton, donde probablemente nunca se le permitiría recuperarlas, su modesta asignación trimestral del mermado patrimonio de su padre insuficiente para asegurar alojamiento o supervivencia sin referencias o reputación que la respaldaran. Y ninguna casa respetable emplearía a una mujer manchada por el escándalo, ninguna familia la aceptaría como institutriz o dama de compañía cuando los susurros de incorrección siguieran a su nombre, y podía sentir las paredes de su mundo cerrándose, el futuro estrechándose hasta un punto oscuro de elecciones imposibles y resultados impensables que su mente se rehusaba a contemplar. Eleanor se quedó sola en el centro del concurrido salón de baile y, sin embargo, nunca había sentido un aislamiento tan completo, pues la resplandeciente asamblea se había transformado en algo hostil y ajeno. Los invitados que momentos antes habían llenado el espacio con animada conversación, ahora le daban la espalda con deliberada precisión, un rechazo coreografiado más hiriente que cualquier palabra podría ser. Y observó cómo las mujeres a las que había hecho una reverencia, los hombres con los que había bailado, las matronas junto a las que había servido el té en los salones, todos cambiaban sus posiciones para excluirla de sus círculos, para demostrar mediante la disposición corporal que ya no existía en su mundo, que había sido borrada del tejido social tan completamente como si nunca hubiera estado entretejida en él. Lady Ashworth, la anfitriona de la noche, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su rostro dispuesto en una expresión de cortesía de labios apretados que apenas ocultaba la molestia debajo, y dijo con una voz de exquisita educación: «Señorita Hartley, quizás estaría más cómoda retirándose por esta noche. Estoy segura de que todo esto ha sido terriblemente angustioso para usted, y no desearía que soportara más incomodidad». Las palabras amables en la superficie pero inconfundibles en su verdadero significado, un despido disfrazado de preocupación, una orden vestida de consideración, pues la presencia continuada de Eleanor era una vergüenza, una mancha en las festividades de la noche, y su retirada permitiría a los invitados reunidos volver a su placer sin el incómodo recordatorio del escándalo y la ruina visible en medio de ellos. Eleanor sintió que algo colapsaba dentro de su pecho, alguna estructura interna que la había mantenido erguida de repente cediendo, y sin embargo su compostura externa permaneció intacta a pura fuerza de voluntad, a través del entrenamiento que su madre le había inculcado desde la infancia, de que una dama mantiene su dignidad sin importar las circunstancias, sin importar el dolor, sin importar el desmoronamiento de su mundo entero, y así inclinó la cabeza ante Lady Ashworth con perfecta cortesía y murmuró: «Es usted muy amable. Me retiraré». Su voz firme, a pesar del rugido en sus oídos, a pesar del cálculo que ya giraba en su mente sobre lo que vendría después, sobre a dónde podría ir cuando no tenía un hogar al que regresar, cuando la casa de Lady Pemberton estaba cerrada para ella, cuando poseía quizás 20 libras a su nombre y ninguna referencia para un empleo y una reputación ahora tan completamente destruida que ninguna casa respetable la aceptaría,
y el futuro se estrechó ante ella en un túnel oscuro de elecciones imposibles, de resultados que su mente se resistía a contemplar, incluso mientras la parte práctica de su conciencia la obligaba a reconocer que necesitaría asegurar alojamiento esa noche. En algún lugar lo suficientemente barato para sus fondos limitados, en algún lugar que aceptara a una mujer joven sola, sin preguntas que no pudiera responder. Reunió lo que quedaba de su coraje, envolviéndose en él como un manto invisible, y comenzó la larga caminata hacia la salida del salón de baile, sus pasos medidos y deliberados, su espalda recta, su barbilla nivelada, sin darles nada más de qué alimentarse, ni lágrimas, ni colapso visible, ni confirmación de la debilidad que esperaban ver, y fue la caminata más larga de su vida, cada paso llevándola más allá de rostros que se apartaban, más allá de conversaciones que se detenían y se reanudaban en susurros a sus espaldas, más allá de los restos de cada esperanza y plan que había albergado, y la distancia hasta la puerta pareció expandirse infinitamente. El espacio resplandeciente convirtiéndose en un pasillo de juicio silencioso, de crueldad satisfecha, del placer particular que la sociedad sentía al presenciar la caída de aquellos que se habían atrevido a elevarse por encima de sus circunstancias, que habían intentado reclamar un lugar entre sus superiores, sin la fortuna o la familia, para respaldar tal presunción, y Eleanor comprendió que estaba siendo convertida en un ejemplo, una advertencia que se repetiría en salones y mesas de cena, la historia de la chica que olvidó su lugar y pagó el precio de su presunción. Eleanor había recorrido quizás la mitad de la distancia hasta las puertas del salón de baile, sus pasos medidos llevándola a través del pasillo de espaldas vueltas y rostros desviados, cuando una figura se interpuso directamente en su camino con tal autoridad repentina que se detuvo abruptamente, conteniendo el aliento mientras levantaba la vista para encontrarse cara a cara con el duque de Greystone, su alta figura bloqueando su avance, sus ojos oscuros fijos en ella, con una intensidad que envió una sacudida de confusión a través de su mente ya abrumada, y el murmullo de conversación a su alrededor murió instantáneamente, mientras todos los invitados en las cercanías se volvían para presenciar este desarrollo sin precedentes, pues el duque no era un hombre dado a gestos impulsivos, no era un hombre que se inmiscuyera en escándalos sociales, y sin embargo allí estaba, de pie ante la chica arruinada, a quien todos acababan de ver ser expulsada. Y Eleanor sintió su corazón martillear contra sus costillas mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Intentaba entender si esto era alguna nueva humillación que se preparaba, algún giro final del cuchillo que completaría su destrucción. El duque inclinó la cabeza con perfecta formalidad, su expresión indescifrable, su voz resonando claramente a través del repentino silencio mientras decía: «Señorita Hartley, creo que este es mi baile». Y Eleanor lo miró fijamente con total desconcierto, pues nunca se les había presentado, nunca habían intercambiado ni una palabra, y sabía con absoluta certeza que su carné de baile, ahora arrugado en algún lugar de su ridículo, no contenía ninguna entrada para el duque de Greystone, nunca podría haber contenido tal entrada, pues los hombres de su rango no bailaban con huérfanas sin un centavo de reputación cuestionable, no reconocían a chicas que existían tan por debajo de su esfera, y sin embargo él estaba de pie ante ella con el brazo extendido, esperando, su mirada firme sin vacilar de su rostro, mientras el salón de baile contenía la respiración colectiva a su alrededor. La mente de Eleanor giraba con pensamientos caóticos. ¿Era esto alguna broma cruel, alguna burla final diseñada para agravar su humillación, ofreciendo una falsa esperanza antes de arrebatársela?
¿O es que el duque de alguna manera no se había enterado de su desgracia, no estaba al tanto de lo que acababa de ocurrir y estaba a punto de ser informado por alguna alma caritativa de que se dirigía a una mujer cuya reputación yacía en ruinas a sus pies? Pero incluso mientras estos temores se arremolinaban en su conciencia, reconoció la imposibilidad de su ignorancia, pues la escena había sido pública, había sido presenciada por la mitad de los invitados reunidos, y el duque no era un hombre que pasara por alto tales detalles, lo que significaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía que le estaba ofreciendo el brazo a una mujer que la sociedad acababa de rechazar, y Eleanor no podía entender por qué, no podía comprender qué motivaba este gesto, si surgía de la piedad o de algún cálculo político incomprensible, o quizás de alguna oscura obligación hacia su difunto padre, y en su confusión vaciló, su mano medio levantada, pero sin tocar aún su brazo, pues temía que aceptar pudiera de alguna manera empeorar todo, pudiera ofenderlo cuando se diera cuenta de su error, o exponerla a una humillación aún mayor si esto resultaba ser alguna elaborada crueldad. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, pacientes pero inquebrantables, y Eleanor de repente comprendió que rechazar el brazo ofrecido del duque de Greystone, declinar su invitación a bailar ante toda la asamblea, sería una ofensa social mucho mayor que cualquier escándalo que Wellesley pudiera fabricar. La marcaría no sólo como arruinada, sino como increíblemente maleducada, demasiado ignorante de la conducta adecuada para reconocer el honor que se le extendía independientemente de su motivo, y así, con una mano que temblaba visiblemente, colocó sus dedos sobre su brazo, sintiendo a través de su fino guante la sólida calidez de él, la fuerza que parecía irradiar de su mera presencia. Y mientras su otra mano cubría brevemente la de ella, en reconocimiento, sintió que el temblor que había amenazado con convertirse en un colapso total se estabilizaba gradualmente en algo más manejable, un fragmento de compostura prestado de su inquebrantable calma. El duque guió a Eleanor a la pista de baile con un mando en su porte que no admitía resistencia, y la orquesta, que había vacilado en un silencio incierto durante la confrontación, reanudó la música como si el director hubiera estado esperando precisamente esta señal, las notas de un vals llenando el vasto espacio con una melodía cadenciosa que parecía restaurar la noche a su ritmo adecuado. Aunque Eleanor podía sentir el peso de cada ojo en el salón de baile fijo en ellos, mientras la mano del duque se posaba en su cintura con perfecta propiedad y la guiaba en el primer giro con una seguridad que hablaba de años de ejecución impecable, y se encontró moviéndose a través de los pasos automáticamente, su cuerpo respondiendo a su guía incluso mientras su mente permanecía atrapada en un estado de desconcierto entumecido, incapaz de procesar el imposible giro de los últimos minutos. Su mano era cálida a través de su guante, una presencia sólida que la anclaba cuando sentía que podría simplemente disolverse en el aire, y era agudamente consciente del temblor en sus propios dedos donde descansaban sobre su hombro. La evidencia visible de su angustia, que no podía controlar del todo, a pesar de sus desesperados intentos por mantener alguna apariencia de compostura, pues había soportado la traición de Lady Pemberton y el rechazo de la multitud con la dignidad intacta. Pero este rescate inesperado de alguna manera había fracturado las defensas que había erigido, dejándola vulnerable y temblorosa de una manera que la humillación por sí sola no había logrado. La expresión del duque permaneció perfectamente neutral, sus ojos oscuros enfocados en algún lugar más allá de su hombro, mientras los navegaba a través de las otras parejas de baile con gracia sin esfuerzo,
pero después de que pasaron varias figuras, habló con una voz destinada solo a sus oídos, lo suficientemente baja como para que los bailarines circundantes no pudieran oír, diciendo: «Su padre era Sir James Hartley de Hartley Park, ¿no es así?» Y la pregunta, tan inesperada y tan cuidadosamente ordinaria, le dio a Eleanor algo en que concentrarse más allá de la pesadilla de la última hora, más allá de las miradas que todavía podía sentir clavadas en su espalda a pesar de la reanudación del baile, y logró responder con una firmeza tolerable: «Sí, Su Gracia. ¿Lo conocía usted?» El duque ejecutó un giro que los alejó momentáneamente de la pareja más cercana y dijo: «Nos conocimos en varias ocasiones en las sesiones de la Sociedad Agrícola. Presentó un trabajo sobre sistemas de drenaje que encontré bastante innovador, y nos escribimos brevemente después sobre su implementación en mis fincas del norte». Y Eleanor sintió que algo se movía en su pecho. Un pequeño calor empujando contra el terror frío que la había estado consumiendo, pues su padre había estado tan orgulloso de ese trabajo, había trabajado en él durante meses antes de su muerte, y oírlo mencionado ahora por este hombre poderoso, que no tenía razón para recordarlo o mencionarlo, le pareció una amabilidad más profunda que el baile mismo. Se encontró respondiendo con más animación, describiendo el otro trabajo de su padre, sus teorías sobre la rotación de cultivos que nunca vivió para probar por completo, y el duque escuchó con lo que parecía ser un interés genuino, haciendo preguntas que demostraban un conocimiento real de la práctica agrícola en lugar de una simple atención cortés, y gradualmente Eleanor sintió que su temblor comenzaba a disminuir. Su respiración se estabilizaba mientras la conversación le daba a su mente atribulada algo concreto a lo que aferrarse, un salvavidas de normalidad en la situación surrealista, y se dio cuenta de que esto era intencional, que él le estaba proporcionando deliberadamente un medio para recuperar la compostura, ofreciéndole la protección no sólo de su rango, sino de su tranquila consideración. Y el vals continuó a través de sus patrones gráciles, mientras a su alrededor el salón de baile volvía lentamente a sus ritmos habituales. Las conversaciones se reanudaban, las risas se elevaban de nuevo. El escándalo que momentos antes había amenazado con definir toda la velada se absorbía gradualmente en el fondo, a medida que la asamblea reconocía que la intervención del duque de Greystone había alterado por completo el cálculo social, que cualquier juicio que hubieran estado preparados para emitir sobre la señorita Hartley ahora debía ser reconsiderado a la luz de su apoyo sin precedentes. Las últimas figuras del vals se acercaban, y Eleanor sintió que una nueva ansiedad crecía, pues cuando la música terminara, sería liberada de nuevo a la multitud que tan recientemente la había rechazado, dejada para enfrentar sola lo que viniera después. Pero cuando las últimas notas se desvanecieron y los bailarines a su alrededor comenzaron a separarse, el duque no la soltó de inmediato, su mano permaneciendo en su cintura un latido más de lo que la estricta propiedad exigía, y cuando finalmente dio un paso atrás, sus ojos se encontraron con los de ella directamente por primera vez desde que habían comenzado a bailar, y en sus oscuras profundidades vio algo que no pudo interpretar del todo, una intensidad de propósito que hizo que su corazón se acelerara de nuevo, incluso mientras intentaba decirse a sí misma que no leyera significados en gestos que podrían no significar nada más que un deber aristocrático. El duque mantuvo su posición frente a Eleanor durante un largo momento, sus ojos oscuros aún sosteniendo los de ella con esa insondable intensidad, y luego, de manera bastante deliberada, se giró para enfrentar a los invitados reunidos que se habían acercado durante el vals, sus rostros iluminados de curiosidad y cálculo mientras intentaban adivinar el significado de lo que habían presenciado,
y en el repentino silencio que cayó sobre esa parte del salón de baile, la voz del duque resonó con una claridad cristalina, lanzada para llegar a cada rincón del vasto espacio, mientras decía: «Confío en que la asamblea perdonará mi interrupción de las festividades de la noche, pero encuentro que no puedo, en buena conciencia, permitir que una falsedad quede sin respuesta cuando impugna el carácter de una mujer que sé que es completamente inocente». Y Eleanor sintió que la sangre se le drenaba del rostro al darse cuenta de que estaba a punto de hacer algún tipo de declaración pública, que cualquier protección que le hubiera ofrecido a través del baile estaba a punto de ser confirmada o revelada como una cortesía temporal, y se quedó congelada a su lado, mientras todos los ojos en el salón de baile se fijaban en ellos con ávida atención, los músicos enmudeciendo a media frase al reconocer que algo sin precedentes estaba sucediendo. El duque continuó con perfecta compostura, su tono formal, pero con un filo de acero que Eleanor no había oído durante su baile, diciendo: «La señorita Eleanor Hartley es una mujer de carácter intachable y conducta irreprochable, y cualquier sugerencia en contrario no es meramente errónea, sino deliberadamente maliciosa». Y hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran sobre la multitud como un manto de autoridad, antes de añadir: «Garantizo personalmente su reputación y su buen nombre, y consideraré cualquier calumnia contra ella como un insulto directo a mi propio honor, y se responderá como siempre se ha respondido a tales insultos entre caballeros». Y la amenaza implícita en esa última frase envió una onda visible a través de los invitados reunidos, pues todos los presentes entendían que el duque de Greystone era un hombre cuyos desafíos no podían ser ignorados, cuyo rango y poder hacían que la oposición no sólo fuera socialmente peligrosa, sino potencialmente ruinosa. Y Eleanor observó con atónito asombro cómo el cálculo social que la había condenado apenas unos minutos antes se invertía por completo bajo el peso de su protección. Sin embargo, el duque no había terminado, y se giró ligeramente para incluir a Eleanor en su discurso mientras decía: «Además, esta noche he enviado un mensaje a mi hermana, la duquesa de Rothwell, solicitando que visite a la señorita Hartley mañana a la mayor brevedad posible, ya que creo que ambas damas encontrarán muchos puntos en común en sus intereses y conversación». Y este anuncio, tan casual en su entrega, pero tan trascendental en sus implicaciones, golpeó a la asamblea con la fuerza de un golpe físico, pues una invitación a la amistad íntima de la duquesa de Rothwell era uno de los premios más codiciados de la temporada social, una marca de favor que abría puertas en los más altos escalones de la sociedad, y extender tal invitación públicamente, hacerla constar ante cientos de testigos, era colocar a la señorita Hartley bajo la protección explícita de una de las familias más poderosas de Inglaterra, declarar que no sólo era tolerada, sino activamente bienvenida en su esfera. La mente de Eleanor se tambaleó mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué este hombre, al que nunca había conocido antes de esta noche, no sólo la defendería, sino que la elevaría con gestos tan deliberados e irrevocables? Y se sintió vacilar ligeramente sobre sus pies mientras el shock de la última hora, la humillación, el terror, la desesperación, y ahora este rescate imposible, finalmente abrumaba la compostura que había estado manteniendo desesperadamente, pero la mano del duque se movió casi imperceptiblemente para estabilizar su codo, el toque tan breve y sutil que nadie más lo habría notado, pero fue suficiente para anclarla mientras el salón de baile estallaba en una cacofonía de conversaciones susurradas y especulaciones apenas disimuladas. Al otro lado de la sala, Eleanor vio el rostro de Lady Pemberton,
pálido como la leche y tenso de furia contenida, pues la viuda no podía contradecir la declaración del duque sin enemistarse con un hombre cuyo descontento podría destruir lo que quedaba de su propia posición social. Y a su lado el señor Wellesley había desaparecido por completo, habiendo reconocido aparentemente la sabiduría de retirarse de las cercanías antes de que la atención del duque se dirigiera específicamente en su dirección, y Eleanor sintió una satisfacción salvaje perforar su desconcierto mientras observaba a sus torturadores atrapados por los mismos mecanismos sociales que habían intentado usar contra ella, ahora vueltos contra ellos con una fuerza devastadora, por un hombre cuya autoridad nadie presente podía desafiar. La transformación que recorrió el salón de baile tras la declaración del duque fue como ver la marea invertir su curso. Los mismos invitados que habían dado la espalda a Eleanor apenas unos minutos antes, ahora se acercaban con expresiones de cautelosa cortesía, sus rostros cuidadosamente dispuestos en máscaras de interés educado, como si nunca hubieran participado en su casi destrucción. Y Eleanor se encontró de repente rodeada por una multitud de cuerpos, por preguntas sobre su salud y comodidad, por ofertas de refrescos y asientos, por 100 pequeños gestos de consideración que habrían parecido absurdos si no hubieran sido tan desesperadamente necesarios para la supervivencia social de estas personas, pues nadie podía permitirse ser visto oponiéndose a la voluntad explícitamente declarada del duque de Greystone. El propio duque permaneció a su lado durante este desconcertante giro de los acontecimientos, su mano aún descansando con perfecta propiedad en su codo mientras la guiaba a través de la multitud repentinamente deferente hacia una zona de asientos cerca de las ventanas, donde altos paneles de vidrio reflejaban la luz de las velas y creaban la ilusión de un esplendor duplicado, y Eleanor se movió como en un sueño, su mente incapaz de procesar por completo los catastróficos reveses de la última hora, la caída de simplemente vulnerable a completamente arruinada y ahora a inexplicablemente protegida por el hombre más poderoso de la sala. El duque le consiguió una silla con un gesto que hizo que 2 jóvenes caballeros se apresuraran a proporcionarla, y una vez que estuvo sentada, consiguió refrescos con similar facilidad, presentándole una copa de champán y un plato de delicados dulces que no tenía capacidad para consumir, pero que aceptó de todos modos, porque sus manos necesitaban algo que sostener, algo que las ocupara para que no temblaran tan visiblemente, y a través de todo esto, el comportamiento del duque permaneció perfectamente compuesto, sus ojos oscuros, sin revelar nada de sus pensamientos o motivaciones, mientras permanecía de pie junto a su silla como un centinela, su sola presencia creando una zona de seguridad que nadie se atrevería a traspasar sin su permiso. La mente de Eleanor bullía con preguntas que no podía hacer, entre las que destacaba el simple y abrumador por qué. ¿Por qué un hombre de su rango y consecuencia se involucraría en sus problemas? ¿Por qué no solo la rescataría, sino que la elevaría con gestos tan deliberados y públicos? ¿Qué posible interés podría tener en el destino de una dama empobrecida a la que ni siquiera había conocido antes de esa noche? Estudió su perfil mientras él estaba de pie a su lado, las fuertes líneas de su mandíbula, la pendiente aristocrática de su nariz, el cabello oscuro peinado hacia atrás desde una frente ancha, buscando alguna pista sobre sus intenciones, pero su expresión permaneció tan indescifrable como el mármol tallado, y sintió un atisbo de algo que podría haber sido sospecha si no hubiera estado tan desesperadamente agradecida, pues en su experiencia la amabilidad siempre venía con condiciones, siempre exigía algún tipo de pago,
y no pudo evitar preguntarse qué deuda estaba acumulando con cada momento de su protección. La llegada de Lady Ashworth, su anfitriona, interrumpió sus pensamientos atribulados, y Eleanor levantó la vista para ver a la mujer que había sugerido su partida, no hacía ni 20 minutos ahora, con una expresión de cálida preocupación, mientras decía: «Mi querida señorita Hartley, estoy mortificada de que tal angustia le haya sobrevenido bajo mi techo. Por favor, debe permitirme enmendar la incivilidad que ha sufrido». Y el completo cambio de actitud de la mujer habría sido risible si no hubiera sido tan claramente calculado, tan transparentemente motivado por el miedo al descontento del duque, en lugar de cualquier preocupación genuina por el bienestar de Eleanor. Pero Eleanor descubrió que no le importaba la hipocresía. Descubrió que aceptaría cualquier protección que estas falsas cortesías le proporcionaran, pues el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Lady Ashworth continuó, su voz adoptando un tono de calidez practicada mientras decía: «Espero que consienta en permanecer como mi invitada durante el resto de su tiempo en Londres. Tengo varias habitaciones cómodas disponibles, y sería un honor para mí brindarle hospitalidad». Y Eleanor abrió la boca para responder, insegura de qué palabras podrían ser adecuadas para esta situación surrealista, pero antes de que pudiera hablar, la voz del duque cortó suavemente el espacio, diciendo: «Es una oferta generosa, Lady Ashworth, aunque creo que mi hermana la duquesa deseará extender su propia invitación una vez que haya conocido a la señorita Hartley mañana». Y la sutil redirección, la tranquila afirmación del reclamo previo de su familia, hizo que Lady Ashworth asintiera efusivamente mientras les aseguraba a ambos que por supuesto, cualquier arreglo que la señorita Hartley prefiriera sería enteramente adecuado, y Eleanor observó este intercambio con el desapego entumecido de alguien que observa eventos que parecen estar sucediéndole a otra persona, en otra vida muy alejada de la realidad desesperada que había habitado apenas una hora antes. El duque permaneció a su lado durante otros 15 minutos, su presencia asegurando que la protección que había extendido permaneciera visible e incontrovertible, y luego se inclinó ligeramente, su voz destinada solo a sus oídos mientras decía: «Defendió su honor con dignidad cuando podría haberse desmoronado, señorita Hartley. Eso merecía un reconocimiento». Y antes de que pudiera formular alguna respuesta a estas palabras tranquilas, antes de que pudiera hacer alguna de las 100 preguntas que clamaban en su mente, se enderezó y se despidió formalmente, inclinándose sobre su mano con perfecta cortesía antes de alejarse a grandes zancadas a través de la multitud que se abría ante él como el agua ante la proa de un barco, y Eleanor lo vio irse con el corazón latiendo contra sus costillas, insegura de si acababa de ser salvada o simplemente se le había concedido un respiro temporal de una destrucción que aún la esperaba, pero sabiendo que su vida había sido irrevocablemente alterada por un hombre cuyos motivos seguían siendo tan misteriosos como aparentemente benévolos, y que lo que viniera después lo enfrentaría sin entender por qué el destino había elegido ese momento en particular para ofrecerle una mano para salir del abismo. La mañana siguiente llegó con una cualidad de irrealidad que hizo que Eleanor se preguntara si los eventos de la noche anterior habían ocurrido realmente o si los había conjurado de algún sueño febril nacido de la desesperación. Pero cuando la doncella de Lady Ashworth le trajo el desayuno a la cómoda habitación de invitados, donde había pasado una noche sin dormir, los modales deferentes de la mujer y la excelente calidad del alojamiento confirmaron que algo había cambiado en sus circunstancias, aunque quedaba por ver si de forma permanente o temporal.
y Eleanor se encontró incapaz de comer más que unos pocos bocados de la excelente comida proporcionada, mientras su estómago se revolvía de ansiedad por lo que el día traería. La duquesa de Rothwell llegó precisamente a las 11 en punto, y Eleanor observó desde la ventana de arriba cómo un elegante carruaje con un escudo ducal se detenía frente a la casa de Lady Ashworth, su corazón martilleando contra sus costillas mientras intentaba prepararse para lo que fuera que esta entrevista implicaría, pues seguramente la hermana del duque desearía evaluar si Eleanor era digna de la protección que su hermano había extendido de manera tan inexplicable. Y Eleanor bajó las escaleras con manos temblorosas, alisando el modesto vestido de mañana que Lady Ashworth le había prestado, ya que no poseía nada adecuado propio después del desalojo de Lady Pemberton. La mujer que la esperaba en el salón era quizás de 30 años, con cálidos ojos marrones y una expresión de genuina amabilidad que la distinguía inmediatamente de las calculadoras matronas de la sociedad que Eleanor había llegado a conocer, y Lady Catherine Sutherland, duquesa de Rothwell, se levantó de su asiento con una sonrisa que llegaba a sus ojos mientras decía: «Señorita Hartley, estoy encantada de conocerla. Mi hermano ha hablado muy bien de su carácter y compostura». Y la referencia casual a que el duque había hablado de ella en absoluto envió un rubor de confusión y algo que podría haber sido esperanza a través del pecho de Eleanor, aunque trató de reprimirlo por peligroso. El propósito de la duquesa se hizo evidente en el primer cuarto de hora de su conversación, pues le extendió una invitación a Eleanor para que se quedara en Rothwell House como su invitada, no por unos días, sino por el resto de la temporada, y más allá si Eleanor lo deseaba, y lo hizo con tal calidez natural y falta de condescendencia, que Eleanor sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos mientras aceptaba, incapaz de comprender del todo cómo su vida había girado tan dramáticamente de la ruina absoluta a este inesperado refugio en el espacio de menos de un día. Las semanas que siguieron adquirieron una cualidad onírica mientras Eleanor se adaptaba a sus nuevas circunstancias dentro de los elegantes confines de Rothwell House, donde la duquesa demostró ser no sólo una anfitriona generosa, sino una verdadera amiga, presentando a Eleanor a un círculo de mujeres inteligentes y de mentalidad reformista que discutían de política y literatura con el mismo fervor que otras damas dedicaban a la moda y los chismes. Y gradualmente Eleanor sintió que emergía del shock de lo ocurrido en el baile de los Ashworth, su mente comenzando a procesar no sólo su rescate, sino la naturaleza misteriosa de éste, la pregunta de por qué el duque de Greystone había elegido intervenir tan decisivamente en los problemas de una mujer que nunca había conocido. La duquesa hablaba de su hermano ocasionalmente, siempre con evidente afecto y respeto, y a través de estas referencias casuales, Eleanor comenzó a construir un retrato de un hombre dedicado a sus deberes con una devoción casi monástica, involucrado en los esfuerzos de reforma parlamentaria, administrando vastas fincas con cuidadosa atención al bienestar de sus arrendatarios, llevando el peso del antiguo nombre de su familia y las expectativas que conllevaba, un hombre que nunca había mostrado interés romántico en ninguna de las mujeres elegibles que competían por su atención cada temporada, de quien se rumoreaba que consideraba el matrimonio un deber que eventualmente cumpliría, pero que abordaba con la misma falta de entusiasmo que uno podría reservar para revisar libros de contabilidad. Eleanor se dijo a sí misma que la gratitud era la única emoción apropiada que debía sentir hacia tal hombre, que la brecha entre un duque y una dama empobrecida
era insalvable independientemente de su inesperada amabilidad, y que no debía confundir el rescate con algo más profundo, pero se encontró pensando en él en momentos extraños, recordando la firmeza de su mano mientras la guiaba en aquel vals, la tranquila intensidad en sus ojos oscuros, las palabras que había pronunciado solo para sus oídos sobre la dignidad que merecía reconocimiento, y se preguntó qué clase de hombre poseía tanto el poder de destruir o salvar con una sola declaración, como la inclinación a usar ese poder en defensa de una extraña, y si alguna vez entendería las motivaciones que lo habían impulsado a ofrecerle su brazo ante todos cuando el mundo entero le había dado la espalda. Pasaron las semanas, y la vida de Eleanor adquirió un ritmo que se sentía a la vez surrealista y cada vez más natural. Sus días se llenaban de visitas matutinas y paseos por la tarde, de veladas musicales y horas tranquilas en la biblioteca de la duquesa, con la cuidadosa reconstrucción de una posición social que había estado tan cerca de ser destruida, y a través de todas estas actividades se encontraba con el duque de Greystone, con una frecuencia que al principio parecía una coincidencia, pero que gradualmente se reveló como algo más deliberado, aunque no podía determinar si el arreglo provenía de su diseño, del de su hermana, o simplemente de la inevitable superposición de sus círculos sociales. En la velada de Lady Thornbury lo vio al otro lado del salón en una animada discusión con varios miembros del Parlamento sobre las reformas propuestas a las leyes de pobres, su habitual reserva desapareciendo mientras argumentaba su posición con una intensidad que transformaba sus austeros rasgos, y se encontró observándolo con una atención que iba más allá de la mera gratitud, notando los elegantes gestos de sus manos mientras hablaba, el destello de pasión en sus ojos oscuros, la forma en que escuchaba tan atentamente como discutía, dando peso a las opiniones opuestas, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. En la fiesta en el jardín de la duquesa de Marlborough lo observó desde la distancia mientras se libraba educada pero firmemente de las decididas atenciones de varias jóvenes damas elegibles, su manera infaliblemente cortés pero completamente impersonal, y vio en esas cuidadosas retiradas algo de lo que la duquesa había descrito. Un hombre que cumplía sus deberes sociales con precisión pero sin compromiso, como si estuviera perpetuamente a distancia del mundo brillante que habitaba en virtud de su nacimiento. Cuando sus caminos se cruzaban directamente en estos eventos, su reconocimiento de ella era siempre correcto, siempre breve. Una reverencia formal, unas pocas palabras de saludo, preguntando por su comodidad y su salud, quizás un comentario sobre el clima o la calidad del entretenimiento de la anfitriona, y luego se marchaba, dejándola sin nada sustancial que analizar y, sin embargo, con todo sobre lo que preguntarse, pues había algo en sus ojos durante esos breves intercambios, una cualidad de atención que se sentía diferente de la cortesía superficial que extendía a los demás, aunque se decía repetidamente que estaba imaginando un significado donde no existía, proyectando sus propios sentimientos en desarrollo sobre un hombre que simplemente había realizado un acto de rescate caballeroso y consideraba su obligación cumplida con ello. Sin embargo, no podía evitar buscarlo en cada evento al que asistía, sus ojos buscando en las habitaciones abarrotadas su alta figura y su cabello oscuro, su corazón elevándose inexplicablemente cuando lo veía, y comenzó a notar pequeñas cosas que hablaban de aspectos de su carácter invisibles en la interacción social casual. La forma en que siempre reconocía a los sirvientes que atendían estas reuniones, tratándolos con la misma cortesía que concedía a los invitados de más alto rango, las ocasiones en que los sorprendía reprimiendo una sonrisa
ante alguna absurdidad social, los raros momentos en que su reserva se resquebrajaba lo suficiente como para revelar un ingenio seco que sorprendía con risas a sus compañeros de conversación. En la cena de Lord Pemberton, un evento al que Eleanor asistió con cierta aprensión, dada la conexión con su antigua patrocinadora, se encontró sentada en el extremo opuesto de la mesa del duque, pero notó cómo su atención se desviaba constantemente de sus compañeras de cena hacia la conversación en su extremo de la mesa, donde ella discutía con un anciano erudito las recientes traducciones de textos griegos, y 2 veces levantó la vista para encontrar su mirada posada en ella, con una expresión que no pudo leer antes de que él rápidamente devolviera su atención a la dama a su lado. El conflicto interno de Eleanor crecía con cada uno de estos encuentros. Su gratitud hacia él, permaneciendo constante, pero ahora enredada con algo más profundo y peligroso. Una fascinación que no tenía nada que ver con su rescate y todo que ver con el hombre que gradualmente estaba llegando a conocer a través de estas observaciones acumuladas, pero seguía siendo sombríamente consciente de que cualquier esperanza que pudiera albergar en su dirección era una locura desmedida, pues la brecha entre un duque y una dama empobrecida seguía siendo insalvable a pesar de la amabilidad de su hermana, y seguramente un hombre de su importancia debía casarse eventualmente con alguien de rango y fortuna apropiados, alguien que pudiera aportar alianzas políticas y ventaja social en lugar de simplemente gratitud y un afecto en desarrollo. Y así, Eleanor trató de proteger su corazón incluso mientras sentía que se le escapaba de control. Trató de recordar que el rescate no era cortejo y la amabilidad no era amor, pero descubrió con cada semana que pasaba que la lenta combustión de conciencia que se construía dentro de ella se estaba volviendo cada vez más imposible de negar o descartar. La biblioteca de Rothwell House se había convertido en el refugio favorito de Eleanor durante las tranquilas horas de la tarde, cuando la duquesa atendía su correspondencia o hacía visitas sin requerir el acompañamiento de Eleanor, y fue allí donde descubrió una paz que se le escapaba en las habitaciones más públicas de la casa, rodeada de volúmenes que abarcaban filosofía e historia, poesía y ciencias prácticas, sus encuadernaciones de cuero y letras doradas hablando de generaciones de conocimiento acumulado, y se sintió particularmente atraída por los textos agrícolas que bordeaban una pared cerca de las altas ventanas con vistas al jardín, sus páginas llenas de discusiones sobre la rotación de cultivos y la gestión del suelo, sistemas de drenaje y relaciones con los arrendatarios, temas que le recordaban tiempos más felices cuando su padre caminaba con ella por los campos de su finca explicando los ritmos de siembra y cosecha, la cuidadosa administración requerida para mantener la tierra y cuidar de quienes la trabajaban, y aunque esa vida se había perdido para ella ahora, todavía podía encontrar consuelo en leer sobre los principios que una vez habían gobernado su mundo. Un jueves por la tarde, a finales de septiembre, cuando la luz dorada se colaba por las ventanas de la biblioteca y el aire llevaba el primer toque fresco del otoño que se acercaba, Eleanor estaba sentada acurrucada en el asiento de la ventana con un volumen titulado Innovaciones modernas en la práctica agrícola, abierto en su regazo. Tan absorta en un capítulo sobre el sistema de 4 campos de Norfolk que no oyó abrirse la puerta de la biblioteca ni registró otra presencia en la habitación hasta que una voz masculina dijo con evidente sorpresa: «Ese es el tratado de Townsend. No esperaba encontrar a nadie leyéndolo, y menos aún». Y levantó la vista sobresaltada
para encontrar al duque de Greystone de pie justo dentro del umbral, sus ojos oscuros fijos en el libro en sus manos, con una expresión que transformó sus rasgos, usualmente austeros, en algo cercano al asombro, y sintió que el calor subía a sus mejillas mientras se ponía de pie con dificultad, casi dejando caer el volumen en su prisa por ofrecer una reverencia adecuada. Su gracia, me disculpo. No sabía que se le esperaba. La duquesa no mencionó. No debería haber presumido de usar la biblioteca sin permiso. Me retiraré de inmediato, logró decir a pesar de que su corazón había comenzado a martillear ante su inesperada aparición, pero él levantó una mano en un gesto que detuvo sus palabras tan eficazmente como si hubiera colocado sus dedos contra sus labios, y dijo: «Por favor, señorita Hartley, no necesita disculparse por leer, y ciertamente no por leer a Townsend. Mi hermana le ha extendido la plena hospitalidad de la casa, lo que naturalmente incluye la biblioteca, y confieso que simplemente me sorprende descubrir a alguien que comparte mi particular interés en la reforma agrícola, ya que generalmente no se considera una conversación adecuada para un salón, especialmente entre las jóvenes damas». Se adentró más en la habitación con esa gracia controlada que ella había observado durante su vals, y Eleanor se sintió agudamente consciente de cómo la luz de la tarde iluminaba los afilados planos de su rostro, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente mientras inclinaba la cabeza para examinar los estantes cerca de donde ella estaba, y trató de calmar su respiración mientras él seleccionaba otro volumen de la colección y decía: «Ha llegado a la sección sobre los nabos y su papel en el ciclo de rotación. Townsend presenta un argumento convincente sobre su valor tanto como forraje como medio para mejorar la fertilidad del suelo, aunque creo que sus estimaciones de rendimiento son algo optimistas, basándome en la experiencia de mis propias fincas». La forma casual en que invitó a su opinión, como si sus pensamientos sobre asuntos agrícolas tuvieran un peso genuino, la impulsó a responder a pesar de su nerviosismo. «Mi padre implementó una rotación similar en nuestra finca, su finca, más bien, antes de que se vendiera, y descubrió que los nabos tuvieron un éxito admirable en nuestro suelo, aunque señaló que la mano de obra requerida para su cultivo y cosecha excedía las proyecciones de Townsend, lo que afectaba la economía general del sistema, y las palabras surgieron más firmes de lo que había esperado, extraídas por el recuerdo de caminar por aquellos campos con su padre, aprendiendo a ver la tierra como él lo hacía, como un sistema vivo que requería un cuidadoso equilibrio y atención. La expresión del duque cambió a algo que Eleanor solo podría describir como atención fascinada, y se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera percibir el leve aroma a sándalo y cuero que se aferraba a él, y dijo: «¿Su padre le enseñó administración de fincas? Eso es notablemente progresista. La mayoría de los caballeros consideran tal conocimiento inadecuado para sus hijas, creyendo que solo es necesario para los hijos que heredarán». Y había algo en su voz que sugería aprobación en lugar de crítica, y Eleanor se encontró explicando: «Yo era su única hija, y él creía que entender la tierra y a quienes la trabajaban era esencial para ser un administrador responsable, independientemente del género, y aunque no podía heredar, dijo que el conocimiento me serviría bien para entender las preocupaciones de mi futuro esposo, suponiendo que me casara con un hombre con propiedades». Y escuchó la ligera amargura que se deslizó en sus últimas palabras, el reconocimiento de cuán completamente esas suposiciones habían sido destruidas. «Su padre era un hombre sabio», dijo el duque en voz baja, y luego con cuidadosa deliberación. «Y su hija ha heredado claramente
tanto su inteligencia como su comprensión del deber. Dígame, señorita Hartley, ¿cuál es su opinión sobre el movimiento de cercamiento y sus efectos en los agricultores comunes? Actualmente, estoy involucrado en debates parlamentarios sobre el tema y encuentro que la mayoría de las discusiones carecen de una comprensión práctica de las consecuencias humanas involucradas. Y con esa pregunta la invitó efectivamente a una conversación que se extendía mucho más allá de las amables trivialidades que habían caracterizado sus breves encuentros anteriores. Y Eleanor sintió que algo cambiaba entre ellos mientras ofrecía sus pensamientos sobre el desplazamiento de los arrendatarios y la pérdida de los derechos comunes, mientras él respondía con sus propias observaciones de sus fincas y sus esfuerzos por equilibrar la eficiencia agrícola con la obligación moral, su discusión abarcando rendimientos de cultivos y responsabilidad social, innovación y tradición, las palabras fluyendo con una facilidad que Eleanor no había experimentado desde la muerte de su padre, un compromiso intelectual que alimentaba algo en ella que no se había dado cuenta de que estaba hambriento. El encuentro de la tarde en la biblioteca marcó un cambio en la cuidadosa distancia que había caracterizado sus interacciones previas, y en los días que siguieron Eleanor se encontró con el duque de Greystone con una frecuencia que ya no podía atribuirse a la mera coincidencia, pues él comenzó a aparecer en los paseos matutinos en Hyde Park que ella hacía con la duquesa, su caballo oscuro poniéndose al paso de su carruaje mientras preguntaba por sus planes para el día con una naturalidad que parecía estudiada, y cuando la duquesa lo invitaba a unirse a ellas, él aceptaba con una presteza que desmentía su reputación de evitar tales amenidades sociales, cabalgando junto al lado del carruaje de Eleanor y continuando su discusión previa sobre la mejora agrícola como si no hubiera pasado tiempo desde que estuvieron juntos en la luz dorada de la tarde en la biblioteca. Llamaba a Rothwell House los martes y jueves por la tarde, ostensiblemente para consultar con su hermana sobre asuntos familiares, pero estas consultas parecían concluir con una velocidad notable e inevitablemente encontraba el camino hacia cualquier habitación que Eleanor ocupara, entablando conversación sobre cualquier libro que ella tuviera en las manos o tema que contemplara, sus discusiones abarcando poesía y filosofía, el papel del gobierno en el bienestar social y la responsabilidad del privilegio, el equilibrio adecuado entre tradición y progreso, y Eleanor encontró en estos intercambios una estimulación intelectual que no había experimentado desde la muerte de su padre, una sensación de ser verdaderamente escuchada y valorada por sus pensamientos, en lugar de ser meramente tolerada. En veladas musicales y cenas, levantaba la vista de su conversación para encontrar su mirada posada en ella desde el otro lado de la habitación con una intensidad que le cortaba la respiración, y él se abría paso hasta su lado con una inevitabilidad que hacía correr las lenguas entre los invitados reunidos, manteniendo siempre una propiedad perfecta, permaneciendo siempre dentro de los límites de la interacción social aceptable, pero cada vez más, inconfundiblemente presente en su vida de una manera que la emocionaba y aterrorizaba a la vez. Sus conversaciones se profundizaron con cada encuentro, moviéndose más allá de las discusiones intelectuales que los habían conectado por primera vez hacia un territorio más personal y revelador, y ella se enteró de su aislamiento dentro de su elevada posición, la forma en que su rango creaba una barrera entre él y la conexión genuina, su frustración con los superficiales juegos sociales que consumían gran parte de su mundo, su apasionado compromiso de usar su posición y riqueza para efectuar un cambio significativo en las vidas de aquellos que dependían de sus fincas e influencia. Y reconoció en él una soledad que reflejaba la suya propia,
un sentido de estar fundamentalmente separados del mundo brillante que ambos habitaban, aunque por razones muy diferentes. Sin embargo, incluso mientras Eleanor sentía que sus sentimientos se desarrollaban más allá de la gratitud hacia algo más profundo y peligroso, incluso mientras se sorprendía buscándolo a su llegada en cada evento y atesorando cada palabra que intercambiaban, permanecía sombríamente consciente de que nada podía salir de esta conexión, pues la brecha entre un duque y una dama empobrecida seguía siendo insalvable sin importar cuántas conversaciones compartieran o cómo se suavizaran sus ojos cuando la miraba, y seguramente un hombre de su importancia debía casarse eventualmente con alguien de rango y fortuna apropiados, alguien que pudiera aportar alianzas políticas y una dote sustancial en lugar de simplemente compañía intelectual y un corazón que era cada vez más irremediablemente suyo. A medida que septiembre daba paso a octubre y las hojas del parque se volvían doradas y carmesí, a medida que el aire se volvía fresco y la luz adquiría esa cualidad inclinada particular del otoño que avanzaba, Eleanor reconoció con melancólica certeza que se había enamorado de un hombre que nunca podría tener, que estaba amando lo que seguía siendo fundamentalmente inalcanzable. Y la transformación de la estación en una belleza moribunda parecía una metáfora apropiada para el dolor agridulce que llenaba su pecho cada vez que lo veía, cada vez que hablaban, cada vez que su mano rozaba la suya al pasar y sentía la sacudida de ese contacto reverberar por todo su cuerpo. La fiesta en el jardín de la finca de Lady Morrison se desarrolló bajo un cielo de un azul cristalino de octubre, el aire otoñal fresco y dorado, mientras los invitados paseaban por los cuidados terrenos, admirando las rosas tardías y las fuentes ornamentales que brillaban bajo la luz de la tarde, y Eleanor había acompañado a la duquesa con un ánimo más ligero del que había tenido en años, vistiendo un traje de seda de un profundo color ámbar, que Catherine había insistido en que resaltaba la calidez de sus ojos avellana. Sintiendo por primera vez en meses que quizás la felicidad era posible, que quizás el futuro guardaba algo más que la mera supervivencia. Había estado de pie cerca del estanque reflectante, contemplando cómo el agua reflejaba las hojas cambiantes de arriba, cuando las voces de dos matronas de la sociedad llegaron hasta ella desde detrás de un seto cuidadosamente recortado, sus palabras llegando con la particular claridad que proviene de los hablantes que no se dan cuenta de que son escuchados, y Lady Thornbury decía con satisfecha certeza: «Por supuesto que el compromiso se anunciará antes de que termine el mes, querida. Lady Arabella Sinclair es la elección perfecta, un linaje impecable por ambas partes, una fortuna de 30,000 libras y conexiones con la mitad de la nobleza. Exactamente el tipo de partido que el duque requiere para un hombre en su posición». Y Lady Fairfax respondió con acuerdo: «Ciertamente, me sorprende que haya tardado tanto, pues todos han sabido desde la temporada pasada que Arabella estaba siendo preparada para el puesto. Su madre ha sido bastante estratégica al respecto, y se ha visto al duque en su compañía en varias funciones recientes, y ya sabes que él no hace nada sin un cuidadoso cálculo». Eleanor sintió que las palabras golpeaban su pecho como golpes físicos. Sintió que el jardín se inclinaba y se volvía borroso a su alrededor, mientras la confirmación de sus miedos más profundos se materializaba en aquellas frases casualmente crueles. Y aunque una parte de ella siempre había sabido esta verdad inevitable, se había recordado repetidamente que un duque no podía casarse con una mujer sin fortuna ni importancia, escucharlo declarado tan crudamente, tan ciertamente, como un hecho establecido en lugar de una especulación temerosa, transformó el conocimiento abstracto
en una realidad devastadora. Se alejó del estanque reflectante con piernas que se sentían inestables, buscando algún rincón privado donde pudiera recomponerse antes de que las lágrimas la traicionaran en público, y su mente trabajó con la fría claridad que llega en momentos de profunda pérdida, calculando lo que debía hacerse, cómo debía protegerse de más dolor, y para cuando regresó a Rothwell House esa noche, había tomado su decisión con la misma sombría determinación que la había llevado a través de la muerte de sus padres y la pérdida de su hogar. Encontró a la duquesa en el salón antes de la cena y dijo con cuidada compostura: «Catherine, debo hablar contigo sobre mi situación. He recibido una carta de la condesa de Abermarley ofreciéndome un puesto como su dama de compañía en su finca en Escocia, un arreglo generoso que incluye alojamiento cómodo y un salario respetable, y creo que debería aceptarlo, pues no puedo abusar de tu hospitalidad indefinidamente, y esto representa una independencia honorable». Y aunque su voz se mantuvo firme, sus manos temblaron ligeramente mientras aferraba la carta que efectivamente había llegado 3 días antes y que inicialmente había descartado como innecesaria. La expresión de la duquesa pasó de la sorpresa a algo que se parecía notablemente a una simpatía comprensiva, y estudió el rostro de Eleanor con ojos que parecían ver demasiado antes de decir suavemente: «Eleanor, ¿estás segura de que esto es lo que deseas? Escocia está muy lejos, y yo esperaba, es decir, he disfrutado inmensamente de tu compañía, y había pensado que quizás…» Pero Eleanor interrumpió con quizás más fuerza de lo que la cortesía permitía. «Estoy agradecida más allá de toda medida por todo lo que has hecho por mí, Catherine, de verdad, pero no puedo quedarme aquí indefinidamente viviendo de la caridad, por muy bien intencionada que sea, y este puesto me ofrece independencia y propósito, y creo que es hora de que establezca una vida propia en lugar de existir en este limbo temporal». Y sabía que sus palabras eran demasiado vehementes, sabía que revelaban más de lo que pretendía, pero no podía contener la desesperada necesidad de escapar antes de que su corazón se rompiera por completo sin remedio. Catherine la observó durante un largo momento con una expresión de gentil comprensión que hizo que Eleanor quisiera llorar, y luego la duquesa se dirigió a su escritorio y dijo en voz baja: «Si esa es realmente tu decisión, no intentaré disuadirte, pero debes permitirme al menos unos días para asegurar los arreglos adecuados para tu viaje». Y luego sacó una hoja de papel y comenzó a redactar lo que Eleanor reconoció con una mezcla de pavor y esperanza impotente como una nota urgente, y observó cómo Catherine la sellaba y llamaba a un lacayo con instrucciones de entregarla inmediatamente a la residencia del duque de Greystone. Y Eleanor supo con absoluta certeza que la cuidadosa estructura de desapego que había estado construyendo alrededor de su corazón estaba a punto de ser puesta a prueba más allá de toda resistencia. El duque de Greystone llegó a Rothwell House con una falta de ceremonia sin precedentes menos de 2 horas después de que se despachara la nota de Catherine. Su repentina aparición en la puerta del salón, todavía vestido con ropa de montar, sugería que había venido directamente de donde quiera que su mensaje lo hubiera encontrado, sin detenerse siquiera a cambiarse, y Eleanor sintió que su compostura cuidadosamente construida se fracturaba al verlo, ante el inusual desorden de su cabello oscuro y la intensidad que ardía en sus ojos grises, que nunca antes había presenciado, a pesar de todas sus conversaciones cuidadosas y encuentros medidos. Catherine se levantó con gracia diplomática y dijo: «Alexander, qué bueno que hayas venido. La señorita Hartley y yo estábamos discutiendo sus planes para el futuro,
y pensé que quizás querría ser consultado, dado tu papel en el establecimiento de su posición actual. Y aunque las palabras eran bastante inocuas, Eleanor escuchó el énfasis deliberado, la sugerencia de significados bajo la superficie, y la mirada del duque se fijó en Eleanor con una expresión que le cortó la respiración mientras él respondía. Ciertamente, desearía mucho discutir los planes de la señorita Hartley si ella me concediera la cortesía de una audiencia privada. Y la formalidad de sus palabras contrastaba extrañamente con la emoción apenas controlada que detectó debajo de ellas. Catherine miró entre ellos con lo que parecía ser una satisfacción cómplice antes de acomodarse en una silla cerca de la ventana lejana con su bordado, posicionada para servir de chaperona mientras proporcionaba la ilusión de privacidad, y Eleanor se encontró de pie mientras el duque cruzaba la habitación hacia ella con zancadas que sugerían que se estaba conteniendo solo con un esfuerzo considerable, y cuando habló su voz era más baja de lo habitual, enronquecida por algo que no pudo identificar del todo. «Mi hermana me informa que tiene la intención de aceptar un puesto en Escocia», comenzó, y Eleanor detectó el ligero temblor bajo su tono controlado. «Y debo decirle, señorita Hartley, Eleanor, que encuentro esta noticia profundamente inquietante, pues sugiere, o bien, que he sido mucho más opaco en mis intenciones de lo que creía posible, o que usted ha elegido deliberadamente ignorar lo que esperaba que se estuviera volviendo cada vez más evidente para usted en estas últimas semanas». Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban a pesar de su determinación de mantener la dignidad, y respondió con una voz que vaciló a pesar de sus mejores esfuerzos. «Su gracia, no entiendo. Simplemente estoy aceptando un puesto honorable que me ofrece independencia en lugar de seguir abusando de la caridad de su hermana. Seguramente no puede encontrar falta en una decisión tan práctica». Pero incluso mientras hablaba, sintió que el muro protector que había construido alrededor de su corazón comenzaba a desmoronarse. Y el duque hizo un sonido a medio camino entre la frustración y algo que sonaba notablemente a desesperación. «¿Falta?», repitió, y ella observó cómo su cuidadoso control comenzaba a fracturarse visiblemente, su porte formal dando paso a una emoción genuina y sin guardias, en una transformación que parecía costarle un esfuerzo considerable. «Eleanor, he estado intentando estas últimas semanas demostrar por todos los medios disponibles, dentro de los límites de la propiedad, que mi consideración por usted ha progresado mucho más allá de la preocupación que podría sentir por cualquier mujer injustamente calumniada, que mi intervención en el baile de los Ashworth no fue motivada por la justicia abstracta, sino por el hecho de que la había estado observando toda esa temporada, incluso antes de esa terrible noche. Atraído por su tranquila dignidad e inteligencia de una manera que ha consumido cada vez más de mis pensamientos y sentimientos de lo que creía ser capaz de experimentar. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver el rápido pulso en su garganta, el rubor en sus pómulos, la forma en que sus manos se apretaban y se relajaban a sus costados, como si luchara contra el impulso de alcanzarla, y sus palabras brotaron con una urgencia que no se parecía en nada a su habitual discurso medido. Me creía más allá de tales sentimientos. Creía que mi posición y mis responsabilidades excluían el tipo de apego apasionado que presenciaba en otros, pero desde la primera vez que la observé en el recital musical de Lady Morrison, la primavera pasada, de pie apartada de las conversaciones frívolas que la rodeaban con un libro de poesía de Wordsworth y una expresión de melancolía tan pensativa, me encontré incapaz de apartar la vista,
y cuando supe de sus circunstancias, su pérdida y su coraje al enfrentar un futuro incierto, la admiré, y cuando Wellesley se atrevió a asaltar su honor, intervine no por deber, sino por una furia posesiva que me sorprendió incluso a mí mismo. Eleanor lo miró fijamente con incredulidad atónita, su mente luchando por reconciliar su confesión con todo lo que había creído sobre sus respectivas posiciones, sobre la imposibilidad de sus esperanzas, y susurró: «Pero Lady Arabella Sinclair, escuché que decían que se esperaba que anunciara su compromiso, que ella era la elección apropiada para un hombre de su importancia, y yo no soy nada, nadie, sin fortuna ni conexiones que me recomienden». Y algo en su voz debió transmitir su dolor, porque el duque finalmente la alcanzó, sus manos cerrándose alrededor de las de ella, con una calidez que envió ondas de choque por todo su cuerpo, mientras decía con feroz intensidad: «No me importa nada, Lady Arabella Sinclair, ni lo que la sociedad espera o considera apropiado. Quiero una compañera, Eleanor, alguien que entienda y comparta mi compromiso con un trabajo significativo, que desafíe mi pensamiento y expanda mis perspectivas, que me vea como Alexander en lugar de simplemente el duque de Greystone. Y he encontrado a esa persona en usted, y la idea de que desaparezca en Escocia, de no volver a participar en nuestras discusiones, o ver su rostro al otro lado de una habitación, o escuchar su risa cuando logro decir algo que le parece divertido. Esa idea es insoportable para mí». Eleanor sintió que el mundo se reducía a solo ellos dos de pie en el salón, con las manos de él cálidas alrededor de las suyas y su confesión aún reverberando en su mente, remodelando todo lo que había creído sobre sus interacciones y su lugar en sus pensamientos, y se escuchó susurrar con una voz temblorosa que apenas se elevó por encima de un aliento: «Alexander, no puedo creerlo. Me creía tonta por tener esperanzas. Pensaba que mis sentimientos eran el colmo de la presunción, dada la distancia entre nuestras posiciones. Pero lo he admirado desde esa misma primera noche, cuando dio un paso al frente en el salón de baile y me ofreció su protección, aunque yo no era nada para usted, y en las semanas desde entonces me he encontrado buscándolo en cada reunión, atesorando cada conversación, cada pequeño gesto de atención, cayendo irremediablemente en el afecto y luego en algo mucho más profundo, a pesar de saber que era imposible, a pesar de tratar de proteger mi corazón contra el dolor inevitable. Y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, mientras años de soledad contenida y esperanzas recientes y un miedo devastador finalmente rompían su cuidadosa compostura. El duque soltó una de sus manos, solo para levantarla y secar suavemente sus lágrimas con su pulgar, su toque infinitamente cuidadoso, como si ella fuera algo precioso y frágil, y dijo con una ternura áspera que hizo que su corazón doliera: «Nada de usted es nada para mí, Eleanor. Usted es todo lo que no sabía que necesitaba, todo lo que me había convencido de que podía vivir sin ello, hasta que la encontré y me di cuenta de la existencia estéril que había estado aceptando como suficiente. Y luego, antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, él se arrodilló ante ella en un gesto tan inesperado y tan simbólicamente poderoso que ella jadeó e intentó protestar que no debía rebajar su rango de tal manera, pero él la silenció con una mirada de tal intensidad que las palabras murieron en su garganta. «Señorita Eleanor Hartley», comenzó con una precisión formal que contrastaba maravillosamente con la emoción visible en su rostro, «le pregunto, no como el duque de Greystone buscando una alianza política ventajosa, sino como Alexander Whitmore,
un hombre que ha descubierto que el intelecto sin compañía es solitario, que el propósito sin una pareja es hueco y que el deber sin amor es meramente existencia en lugar de vida. Le pregunto si consentiría en ser mi esposa, no para servir como un adorno a mi importancia, sino para ser mi verdadera compañera en todas las cosas, para colaborar conmigo en el trabajo de reforma que consume gran parte de mi energía, para desafiar mis suposiciones y expandir mi entendimiento, para compartir no solo mi nombre y posición, sino mis pensamientos y esperanzas y la textura diaria de mi vida, para verme como soy en lugar de lo que mi título representa, y para permitirme el extraordinario privilegio de amarla como merece ser amada. Eleanor apenas podía verlo a través de sus lágrimas, mientras lo levantaba con una fuerza sorprendente, nacida de la emoción, y decía con una voz que temblaba de alegría e incredulidad y abrumadora ternura: «Sí, Alexander, sí a todo, sí a la asociación y la colaboración y a vernos el uno al otro de verdad, sí a construir una vida juntos que honre tanto el deber como el afecto, sí a todo lo que ofreces y a todo lo que puedo dar a cambio». Y entonces sus manos enmarcaron su rostro con exquisita delicadeza, y él bajó su boca a la de ella en un beso que comenzó tentativamente, casi reverentemente, como si temiera que ella pudiera desaparecer o retirarse. Pero cuando ella respondió poniéndose de puntillas y rodeando su cuello con los brazos, el beso se profundizó en algo que hablaba de pasión demasiado tiempo contenida y futuros repentinamente posibles, y el profundo alivio de finalmente, permitir que sus verdaderos sentimientos fueran reconocidos. Desde el otro lado de la habitación llegó una risa encantada y el sonido de aplausos mientras Catherine abandonaba toda pretensión de no estar observando y declaraba con satisfacción: «Bueno, ya era hora de que ustedes dos dejaran de ser tan imposiblemente nobles y cautelosos con sus sentimientos. He estado esperando semanas a que Alexander superara su convicción de que su consideración era de alguna manera una imposición para usted, querida Eleanor, y estoy absolutamente encantada de darle la bienvenida como mi hermana». Y Eleanor rompió el beso para reír a través de sus lágrimas, mientras Alexander mantenía sus brazos firmemente alrededor de su cintura y respondía a su hermana con una ligereza inusual: «Tu paciencia y tus maquinaciones son ambas notadas y apreciadas, Catherine, aunque señalaría que logré esta proposición enteramente sin tu ayuda», lo que provocó que Catherine observara con picardía que su nota urgente, ciertamente, había acelerado su cronograma, y Eleanor sintió que las últimas sombras de desesperación y miedo se disolvían en la calidez de su afecto y la sólida realidad del abrazo de Alexander y el asombroso giro que había transformado su huida prevista a Escocia en la promesa de un futuro más hermoso que cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar. Habían pasado 3 años desde aquella noche en el salón de Catherine. 3 años que habían transformado la vida de Eleanor tan completamente que a veces, cuando se despertaba en la suite principal de Greystone Estate, con la luz del sol primaveral filtrándose por las cortinas y la respiración de Alexander constante a su lado, tenía que recordarse a sí misma que esto era real, que realmente era la duquesa de Greystone, y que la mujer desesperada y arruinada que se había preparado para huir a Escocia existía ahora solo en la memoria como un testimonio de cuán completamente la vida podía girar en direcciones inesperadas. Esta mañana en particular la encontró en el despacho de la finca que ella y Alexander habían convertido en un espacio de trabajo compartido,
rodeada de dibujos arquitectónicos y correspondencia sobre las mejoras en las viviendas de los arrendatarios que habían estado planeando durante meses, y estaba tan absorta revisando las especificaciones para los nuevos diseños de las cabañas que no escuchó a Alexander entrar hasta que su mano se posó cálida y familiar en su hombro, y él se inclinó para examinar las notas que ella había estado haciendo en los márgenes de la propuesta del constructor. «Has detectado el problema de drenaje que yo pasé por alto», dijo él con la mezcla de admiración y placer que todavía hacía que su corazón se acelerara, incluso después de 3 años de matrimonio, y ella inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo mientras respondía con deliberada ligereza. «Bueno, alguien debe atender los detalles prácticos mientras tú te preocupas por la reforma parlamentaria y los aspectos teóricos de la mejora agrícola». Lo que le valió la sonrisa que transformaba su expresión usualmente reservada en algo juvenil y sin defensas, la sonrisa que sólo le mostraba a ella y a sus hijos. Sus hijos. Thomas, nombrado así por el padre de Alexander, que tenía 2 años y actualmente dormía la siesta arriba bajo la atenta mirada de su devota niñera, y la pequeña Catherine, de solo 6 meses y durmiendo en la guardería, ambos sanos y queridos y representando futuros que Eleanor no podría haber imaginado durante aquellos días oscuros de su primera temporada. Se volvió hacia los dibujos mientras Alexander acercaba una silla a su lado en lugar de retirarse a su propio escritorio, su muslo presionando contra el de ella en una intimidad casual, mientras se estiraba para señalar una modificación en la ubicación de la ventana. Y trabajaron en un cómodo silencio durante un rato, pasándose documentos y ocasionalmente murmurando observaciones o sugerencias, la asociación que se habían prometido aquella noche en Londres, plenamente realizada en estos momentos tranquilos de propósito compartido y respeto mutuo. Cuando el reloj dio las 5, Alexander dejó su pluma y declaró que habían logrado suficiente por un día y que la tarde era demasiado hermosa para pasarla adentro, y Eleanor le permitió levantarla y guiarla afuera a los jardines que ella había pasado los últimos 2 años rediseñando, transformando las plantaciones formales georgianas en algo más suave y natural, con senderos sinuosos a través de arbustos en flor y un pequeño estanque que atraía cisnes y reflejaba el cielo. Caminaron con el brazo de él alrededor de su cintura y la cabeza de ella descansando en su hombro, moviéndose lentamente a través de las sombras que se alargaban mientras el aire primaveral llevaba el aroma de las flores de manzano y la tierra recién removida. Y Eleanor pensó en aquella noche en el baile de los Ashworth, en estar sola y arruinada en el centro de aquel resplandeciente salón de baile, con su futuro colapsado a su alrededor, en el terror y la desesperación que habían parecido absolutos y permanentes, y en cómo Alexander se había adelantado y lo había cambiado todo con una mano ofrecida, un vals, una declaración que la había protegido de la destrucción y finalmente los había llevado a ambos a esta tranquila satisfacción. «¿En qué piensas?», preguntó Alexander. Y Eleanor sonrió contra su hombro y respondió honestamente. «Estaba pensando en lo imposible que esto habría parecido hace 3 años, en que si alguien me hubiera dicho esa noche en el baile que terminaría aquí, como tu esposa, trabajando a tu lado y criando a nuestros hijos y paseando por jardines que yo diseñé, habría pensado que estaban locos». Y sintió que su brazo se apretaba a su alrededor mientras le daba un beso en la coronilla y decía en voz baja: «Estaba pensando algo similar, que la peor noche de tu vida se convirtió en el catalizador de los mejores años de la mía, y que estaré agradecido hasta mi último aliento
de haber encontrado el coraje para dar un paso al frente cuando necesitabas que alguien viera tu valía.